A todos, bienvenidos a esta charla. Es la teórica número 9 para la materia Morfología General o SRG de la cátedra Lombardi dentro de la carrera de Arquitectura en FADU UBA. Con esta teórica conversación ingresamos en el último módulo de esta cursada de este año por lo menos y aparecen una serie de temas que vamos a desarrollar. El objetivo de esta conversación es introducir particularmente dos cosas. Una es el uso de la axonométrica como herramienta de representación y por otro lado intentar definir de la manera lo más clara posible a qué entendemos y a qué llamamos como pieza en arquitectura y cómo determinarla, que será parte del trabajo que deberemos llevar adelante en los talleres del curso. Durante mucho tiempo en el curso, o generalmente algo que organiza la producción de nuestro taller, es sobre todo desde los últimos años, cuando denominamos estas cursadas como unos seminarios temáticos, eh, siempre hay una pregunta que se vuelve repetitiva y que un poco guía la producción, que es esta, que dice, ¿de qué está hecho aquello que se quiere conocer? Y para responder esta pregunta, a mí me interesaba particularmente recapitular un poco de lo que hicimos hasta el momento. Ustedes bien sabrán, comenzamos el año dibujando una serie de contornos. Esos contornos atendían a poder tomar un caso de estudio y poder definir de alguna manera, o más que de alguna manera, de una manera muy precisa, a través de unos medios gráficos y a través de una técnica gráfica precisa, una línea que denominamos contorno que definía la envolvente exterior de este caso de estudio que a partir de ese momento empezamos a llamar el volumen, ¿no? Como el volumen que estábamos proyectando y estudiando un poco en simultáneo. Y después entendimos que esta línea se convertía o se podía convertir en una superficie y esa superficie podía volverse desplegable y con esa superficie desplegada podíamos construir efectivamente un modelo tridimensional, la maqueta de nuestro volumen del caso de estudio, en esta secuencia como de pasos sucesivos, atendiendo ahora a poder haber atravesado esa serie de instancias, pudimos haber modelado este caso de estudio, ¿no? Construimos un volumen que refería de alguna manera como a la envolvente exterior de este caso que estábamos estudiando. Y luego, a partir de esta superficie desplegada, redibujamos en una cartulina, cortamos efectivamente ese papel y logramos modelar, construir este volumen con una superficie, bueno, más o menos continua. Pero definitivamente lo que logramos es eso, definir la envolvente del caso de estudio. Luego pasamos a las secciones y a tratar de entender que aquello que anteriormente definíamos como un volumen, como una lámina que definía un volumen, una superficie continua que definía un volumen, ahora incorporaba una nueva cara. Esa nueva cara fue lo que llamamos de entorno. Entonces empezamos a entender que aquello que era una lámina que definía un volumen, ahora tenía espesor. Podía definirse a partir no ya de una única superficie continua, sino más bien de dos líneas que en su desarrollo, una muy próxima a la otra, iban variando efectivamente esa distancia y constituían o cualificaban, empezaban a cualificar efectivamente el problema del espesor de esta envolvente del espacio. Aparece luego, y que es un poco lo que estamos terminando de definir en este momento, el problema del espacio interior, ¿no? Ya, bueno, entendimos que esa envolvente tiene espesor y que a la vez la forma de materializar los espacios, dependiendo del caso de estudio, son variables y uno puede, a través del método de la perspectiva, describir en mayor o menor medida cómo es la configuración de esa envolvente interior. Vimos en la teórica pasada de Gaby
cómo efectivamente podemos describir esa envolvente interior. No solamente desde cómo nos posicionamos para verla, sino de cómo, bueno, efectivamente traemos a los sistemas de notación o construimos un sistema de notación que intente dar cuenta de esa información, de qué es aquello que estamos viendo, de que podemos empezar a describir con mayor precisión que efectivamente ese espacio está configurado por una serie de materiales dispuestos de una manera particular atendiendo al caso. Ahora bien, este dibujo que vemos en pantalla responde un poco a esta lógica de entender el espacio entre esto que llamábamos contorno e entorno como un espacio vacío, donde efectivamente vemos que la distancia entre esas dos líneas varía, no sabemos muy bien por qué, pero va cambiando su configuración a medida que se desarrolla a lo largo del proyecto. Y además vemos en vista proyectado todas aquellas particularidades de la envolvente interior del espacio. Entonces, ahora bien, nos interesa particularmente en esta última etapa atender efectivamente o particularmente en este módulo, a poder describir qué es aquello que configura ese espesor. ¿Qué es aquello que efectivamente es un material que está organizado de cierta manera y que a través de esta organización cualifica o condiciona la percepción del espacio? Podemos ver en esta imagen, a diferencia de la anterior, que aparecen una serie de informaciones más asociadas a lo que comentaba Gaby en la teórica pasada, donde ya vemos que hay problemas de materialidades, ¿no? Vemos que hay texturas, vemos que se evidencia la configuración del volumen, ya el dibujo no es tan plano, sino que más bien introduce una variación en su iluminación para entender que efectivamente esto es un espacio que pareciera ser curvo y que la luz que entra genera una sombra particular, que eso que veíamos antes como un montón de líneas ahora son un montón de superficies en valores de gris que van variando dependiendo de su profundidad y cómo están afectados frente a la luz. Pero particularmente podemos ver si nos acercamos un poco más a la imagen, que la persona que hizo estos dibujos, prestó atención a algo que antes tal vez no habíamos mirado con atención. Y que es que efectivamente la forma de materializar estos espacios tiene un material claramente definido y organizado, que es sobre todo el problema que nos interesa atender de ahora en adelante. Podemos ver sobre la izquierda del dibujo cómo es la correlación entre cómo se dispone el material. Estos bloques no son ladrillos o algo parecido a un mampuesto, que servían de encofrado para luego colar esta especie de piedra caliza con la que construían los romanos, que es muy parecida como al hormigón. Pero bueno, podemos ver que esto está anotado como un montón de líneas, ¿no? Algunas líneas que parecieran tener una configuración más cuadrada, otras más horizontales, diferencias de tamaño, elementos que pareciera que por momentos se repiten. Pero empezamos a ver que hay una lógica organizativa y que hay una forma de notación que nos permite efectivamente anotar, mostrar, registrar qué es aquello que configura ahora esta envolvente, que sabemos que es material, que tiene unas cualidades muy determinadas. Y queremos introducir como problema una nueva forma de notación que no solamente tiene que ver con poder dotar a los dibujos de mayor precisión en cuanto a la mirada, en cuanto a cuántas cosas ven y pueden registrar, sino venimos a proponerles, de ahora en adelante, una nueva forma de notación que antes no habíamos incorporado, que es el dibujo en axonometría. Si nos remontamos a los principios del uso de la axonometría, podemos ver el esquema de la izquierda, que es una ilustración para el Tratado de Vitruvio, de los 10 libros de Vitruvio, donde ya hay como un pequeño esquema de cómo efectivamente podíamos describir, ahora sí, en un sistema cartesiano, predominantemente de 3 ejes, podemos de manera muy precisa describir la posición de un punto en el espacio, a partir de sus coordenadas en X, Y y Z en altura. Entonces,
Este sistema introduce la capacidad de poder anotar de manera muy precisa elementos en el espacio. A su vez, como vemos en el dibujo de la derecha, al principio de la utilización de estos sistemas de notación, tenían mucho más que ver con problemas del entorno del mundo de la ingeniería, o en este caso del mundo de lo bélico, la guerra, porque se usaban mucho para poder, no sé, hacer un dibujo en el cual podamos anotar varias cosas en simultáneo. Por ejemplo, el tamaño y la extensión de una serie de murallas que nos protegen de unos invasores, el tamaño y profundidad de la estructura que soporta esta población y que de alguna manera es como la segunda o tercera muralla, y así una serie de elementos que nos permitían entender la condición y la configuración espacial de, por ejemplo, un lugar fortificado y cómo defendernos frente a una invasión, dónde poner el puente o dónde hacer la zanja para que los que quieran invadir no puedan llegar. Entonces, cuando investigamos un poco el proceso de cómo se desarrolló esta técnica, bueno, nos encontramos con muchos de estos procesos como de alguna manera intermedios, que proyectan a partir de poner en relación la planta con una vista o levantan efectivamente alguna de las partes del dibujo, o sea, solamente vemos una cara en elevación y otra proyectada, y así, como vemos en el dibujo de la derecha, podemos ver efectivamente que el problema era, bueno, cómo es la fosa y qué distancia tiene que tener para que nadie pueda efectivamente llegar a nuestro castillo y estemos claramente bien protegidos. Pero también esta herramienta se utilizó mucho o se utilizaba mucho en el campo de la ingeniería y la construcción. ¿Por qué? Porque nuevamente lo que nos permite es determinar con precisión elementos que están en el espacio. Entonces podemos ver, por ejemplo, a partir de proyectar, nuevamente como es una herramienta precisa, nos permite proyectar construcciones, lo que sea que queramos hacer, pero de manera efectivamente muy precisa. Podemos ver en el dibujo de la derecha cómo a partir de un bloque de piedra uno podría proyectar o dibujar cómo quiere o cómo necesita que sea efectivamente ese bloque de piedra que es necesario para construir un arco como parte de una estructura mayor. Entonces podemos trazarlo, dibujarlo y ir cortando la piedra, encontrando los puntos que definen las aristas, para que esa piedra tenga efectivamente el tamaño o la forma que necesitamos que tenga. A la izquierda, abajo, podemos ver tres variaciones de un vano en una muralla. Entonces, para cada una de estas variaciones, yo podría efectivamente medir cómo necesito que sea la piedra, trasladar esas medidas al bloque de piedra o a la persona que efectivamente va a ejecutar ese trabajo, pedirle que la corte con esas medidas, volver con la piedra a la obra y colocarla exactamente donde tiene que estar de manera estrictamente y afortunadamente muy precisa. Entonces vemos, también nos encontramos como con muchos de estos dibujos que refieren al campo de la ingeniería. Algo que no dije anteriormente era que también el sistema de la axonométrica era muy utilizado en el campo bélico porque permitía calcular y proyectar cómo eran efectivamente las trayectorias de los proyectiles a partir de una bala de cañón o lo que sea. Entonces uno podía en el campo de batalla definir, bueno, desde dónde convenía o no poner cañones y cómo atacar. Pero bueno, básicamente lo interesante es que nos permitía calcular trayectorias en el espacio de manera muy precisa. Acá vemos nuevamente cómo estas piedras de formas muy complejas, bueno, efectivamente podemos determinar sus puntos, los puntos que definen las aristas, sus inclinaciones, sus deformaciones o sus formas ya sean planos o curvas, pero nuevamente como de manera precisa. Eh, Y a su vez, esta herramienta asociada ya no tanto al problema de lo bélico, sino más bien al problema de la construcción, de cómo construir algo. Como vemos a la izquierda, nuevamente, bueno, el problema de cómo medir algo, proyectarlo en el espacio y generar las medidas necesarias para su construcción. O, como vemos a la derecha, también el problema de cómo describir algo, ¿no? Cómo estos muros que estaban hechos de muchas cosas, ya sean ladrillos, madera, algún tipo de piedra,
revuelto o lo que sea que vaya entre esos bloques de hormigón no, perdón, esos bloques de ladrillo. Entonces, nuevamente la técnica nos permitía describir esto, como poder de alguna manera describir las partes que componen estos muros que consistían en las fortificaciones, en las murallas y demás. Por suerte para nosotros, aparece más adelante en el tiempo, más cerca de nuestros días, el bueno de Auguste Choisy, que estudió en la Escuela de Bellas Artes y que propone la utilización de estas herramientas, ya no para calcular o para solamente para dibujar estos elementos que vimos anteriormente, sino más bien introduce una variación muy interesante que es la correlación o la correspondencia de la planta o el dibujo en planta con su proyección espacial, es decir, con estos dibujos de axonometrías que describen el espacio, y no solamente el espacio, sino algo que volvemos a retomar y que nos interesa, que es la configuración de la envolvente interior. ¿No? Podemos ver a partir de estos dibujos que además están dibujados con una axonométrica, pero donde la posición del observador está del lado de abajo, como si uno estuviera o acostado en el piso o bien viéndolo desde abajo. Entonces podemos ver cómo a medida que se van elevando estos muros y estas superficies van desarrollando sus capacidades en relación a los problemas que tienen que resolver en el proyecto. Pero podemos ver cómo se articulan los elementos, cómo se vinculan, y hasta llegar efectivamente a sostener el óculo en el Panteón Romano o la cúpula en Santa Sofía, a partir de este método que nuevamente pone en relación la planta con la elevación, pero es un elemento muy preciso en el cual uno puede trasladar medidas casi como prácticamente punto a punto, para construir estos espacios o estas descripciones de estos espacios que le interesaban particularmente a Choisy. Choisy escribe un libro que se llama Historia de la Arquitectura, donde se dedica de manera muy obsesiva a relevar templos, a relevar construcciones de la antigüedad. Atendamos que esto es más o menos en el 1900. Entonces, probablemente no queda registro de cómo se construyeron estos edificios. Por lo tanto, lo que hace él es ir al lugar, a la obra, estar ahí, medir, o seguramente con algún ayudante, medir y empezar como a trasladar esas medidas a un dibujo preciso. Nuevamente, en este caso, una axonométrica de 3 ejes claramente definidos, y a la vez establece una forma de notación que desarrolla de manera comparativa todos los casos que estudia. Lo que es muy interesante de su técnica gráfica es que podemos empezar a ver que esto que con algo de precisión vimos en un par de dibujos atrás, que tenía que ver con cómo describir el problema de efectivamente el comportamiento de la superficie o el pliegue de la superficie para generar este espacio interior. En estos dibujos podemos ver, además de eso, no solamente la variación de la superficie, sino más bien cómo está configurada la superficie, es decir, de qué está hecha esa superficie. Está hecha de ladrillos, por ejemplo, si vemos abajo a la derecha, hay una estructura de un arco donde vemos claramente cómo se configura, cómo está hecha, cómo está construida, ¿no? Vemos que hay unas filas de ladrillos dispuestas de una manera, otras en otro sentido, de manera perpendicular, y eso va configurando cómo después la argamasa se vuelca sobre ese lugar y eso mantiene la forma, o cómo en el dibujo de arriba también se disponen algunos elementos siguiendo la forma del arco, cómo hay diferencias también en los tamaños de los elementos. Algunos son más bien como piedras cuadradas y bastante grandes, otros son más bien como elementos mucho más pequeños, más fácil de manipular, imaginamos como unos mampuestos. Eh, y así, esa serie de dibujos empieza a establecer un sistema de notación que se repite y que permite configurar formas comparativas entre esos diferentes proyectos. Además podemos ver cómo los elementos que en principio son semejantes, como los mampuestos por ejemplo, se disponen de diversas maneras según su función como parte de la organización general de estas porciones de proyecto que estamos viendo. Algunos responden a características estructurales, otros a la definición de la envolvente interior, generando distintas instancias a partir de su repetición y variación. Entonces, nos podemos detener brevemente
a definir mejor la categoría de elemento. Para eso traemos este texto que es bastante, nos gusta mucho, que es de Peter Smithson, se llama El Rocket, y dice lo siguiente, dice, el Rocket estaba reconociblemente hecho. De las dos imágenes que vemos abajo, la de abajo a la izquierda es el Rocket, y efectivamente la de abajo a la derecha es una locomotora moderna, moderna para ese momento. Entonces el Rocket estaba reconociblemente hecho, con piezas de cosas que también seguían siendo ellas mismas. Reconocemos su origen, están sin transformar, son hasta reutilizables, embarcándonos en el romance primitivo de botes y carretas, de andenes y caballos. ¿Esto qué quiere decir? Que esta máquina que vemos a la izquierda estaba hecha a partir de elementos que uno podía conseguir en ese momento, como si uno dijera, en el mercado. Es decir, una rueda de carreta, un pistón de no sé qué, un tambor para hacer vapor de no sé dónde, y así juntando un montón de elementos, que cada elemento tiene su configuración, pertenece a un sistema, pero es claramente reconocible en sí mismo, es un elemento como... sí, claramente reconocible en sí mismo. Configuramos a partir de cómo los vinculamos esta máquina. Y en cambio, la locomotora moderna está diseñada. Todas son partes especiales inútiles para cualquier otra cosa, que se reúnen para hacer un objeto completo. Un objeto que de ningún modo nos recuerda a las máquinas de vapor que reemplaza. Y, si nos gusta, es por lo que es, no por las emociones que nos embarca al recordarnos tecnologías previas. Es decir, en el Rocket uno podía ver partes de otros elementos antiguos y asociarlos a eso que conoce. En cambio, en la locomotora, cada uno de los elementos que conforman este conjunto, que es la locomotora, está especialmente diseñado para ocupar un rol dentro de ese sistema y no sirve si yo lo saco de ahí. Es decir, yo le quito una parte o una pieza o un elemento, digámoslo así, yo le quito un elemento de este sistema que es la locomotora y efectivamente no me sirve para ninguna otra cosa. Entonces dice, además, es tentador usar la diferencia entre ensamblado y diseñado como el más simple criterio para decir lo que es arquitectura en el momento presente. Porque la arquitectura en este siglo ha entendido siempre como muy próximos al actual estado de la tecnología y a la actualizada visión de la moda de la máquina. Entonces, de alguna manera, vamos a definir entonces a los elementos como aquellos objetos que podemos reconocer eh, claramente y fácilmente en sí mismos, ¿no? Como, no sé, en este caso si asociamos como el problema del objeto a la arquitectura, podemos nombrar el ladrillo, podemos nombrar, en este caso lo que estamos viendo es un catálogo de columnas, ¿no? Variaciones y diferencias entre las formas de producción, pero efectivamente cada uno de estos elementos es una columna. Como así en el dibujo podemos llamar como parte del dibujo como el elemento que define o que conforma el dibujo a la línea. El elemento es aquello que es como claramente reconocible y tiene una función determinada. Pero, por ejemplo, para establecer la diferencia, en este caso lo que vemos son una serie de fragmentos de monasterios, pero estas configuraciones ya no podemos llamarlas elementos, no tienen un nombre propio, no es una columna, no es un ladrillo, es una configuración de elementos más compleja. Entonces la diferencia es que el elemento lo podemos reconocer como claramente como en sí mismo, y cuando ya empezamos a hablar de un conjunto de elementos o una pieza o un recorte, ya eso tiene que ver más con un problema de configuración, de asociación entre elementos, y no tanto como con un objeto que podemos nombrar tan fácilmente. Para intentar seguir avanzando en la definición de estos problemas, traemos este texto que también nos gusta mucho, que es parte del Atlas of Novel Tectonics de Reiser Uemoto, y dice lo siguiente: solo la naturaleza es verdaderamente continua. Los constructores de edificios deben confrontar con la construcción en partes, operando así desde el pecado original. El deseo de continuidad y discontinuidad es el origen del placer y el dolor, la virtud y el vicio. El hombre es finito y así también lo son sus productos. Es decir, únicamente
en la naturaleza encontramos elementos finitos, nosotros como constructores, como arquitectos, tenemos que trabajar con partes, con cosas. Esas cosas, lo que tenemos que lograr, si todo nos sale muy bien, es vincularlas de alguna manera, organizarlas, disponerlas para configurar espacios o lo que sea que queramos configurar. Entonces, para pensar un poco en este problema, vamos a traer algunos casos del estudio Flores y Prats, que son amigos. Está compuesto por Ricardo Flores, que es un arquitecto argentino, y Eva Prats, de Barcelona, España. Actualmente el desarrollo de su práctica está en Barcelona, España. Y intentaremos ilustrar como un poco estos problemas a partir de un par de obras de ellos. En particular, traemos en este caso el Museo de los Molinos, es un museo de un molino frente a la costa en Palma de Mallorca, una zona que está repleta de molinos, en este caso viejos, en desuso. Pero bueno, entonces los contratan para hacer efectivamente en este lugar un museo de los molinos. Vemos entonces un poco de la implantación, de cómo está situado este lugar. Vemos a priori, si notamos como el edificio es lo que vemos efectivamente en el centro de la pantalla, que los muros de este edificio son bastante más gruesos que aquello que está dibujado, por lo menos en los edificios colindantes o de alrededor. Y esto de alguna manera remite a cómo fue construido. Es probablemente un molino muy viejo, que está construido con piedras seguramente del lugar. Y a la vez en Palma de Mallorca es un lugar donde hay mucho sol, hace mucho calor, por lo tanto ese tipo de construcción de piedra más pesada, imagino, que ayudaría a que el calor no fuera tan fuerte también adentro. Digo, tiene una serie como de condiciones propias de cómo es construir en ese lugar. Pero que para nosotros, y para ellos sobre todo, nos traen como una particularidad que, como vemos de alguna manera, pareciera que ese lugar, que es el interior ya del museo, el antiguo molino, es un lugar que tiende a parecer bastante oscuro, dado también su construcción maciza como de piedra. Y la intervención de los arquitectos lo que propone es, de alguna manera, tratar de hacer entrar la luz al interior del proyecto, pero manipulando efectivamente esta luz como si fuera un elemento líquido que va entrando por las paredes, rebota en algunos lugares y va entrando de manera muy claramente determinada o proyectada al interior de este lugar. Entonces, a la vez, la iluminación, dependiendo de dónde estemos parados en este lugar, va a ir variando. Y lo primero que vemos en esta imagen es que hay un tipo de comportamiento material asociado a la cubierta, como esta especie de bóveda de piedra tallada. Y por debajo de esto vemos una línea a partir de la cual aparece un tipo de material más bien regular, con textura, pero regular, donde no podemos ver encuentros, divisiones, ni podemos asociarlo a un mampuesto, es más bien una superficie continua. Y vemos que efectivamente esa superficie es la que ahora pareciera de alguna manera, cuando destacamos ese comportamiento, extenderse del punto en el cual estamos mirando hacia adelante y por lo visto hacia la izquierda, y a la vez va organizando esta serie de operaciones sobre los muros, sobre la envolvente del exterior, que son los que alojan estas operaciones que permiten que la luz entre efectivamente al interior del espacio. Entonces, cuando cambiamos de posición, ahora estamos viendo en el sentido opuesto o enfrentados efectivamente a donde estábamos recién. ¿No? Recién estábamos parados arriba de esa plataforma, detrás de esa baranda. Y ahora estamos viendo así en ese sentido y podemos ver nuevamente algo más o menos similar, que es que en la parte superior reconocemos el comportamiento de la cúpula, de la cubierta, como a partir de estas piedras talladas, y en la parte inferior hay como una altura en la cual de ahí para abajo se organizan esta serie de operaciones, ya sean las que permiten la entrada de luz como aquellas que por momentos el suelo varía y establece como dos lugares, por lo menos dos instancias como claramente definidas dentro de ese espacio. Entonces nuevamente podemos
decir que hay algo ahí que está pasando, que podemos detectar, que podemos reconocer como un problema de configuración, ¿no? Hay algo en torno a este espacio central que va organizando diferentes operaciones materiales. Los materiales que conforman este recorte son variados, porque vemos por momentos muros, por momentos estos tabiques que no sabemos muy bien de qué están hechos, pero salen por fuera del muro. Vemos una plataforma, una escalera, vemos una baranda, vemos un mueble. Todo esto es una serie de elementos de muy diversa cualidad, origen, pero a la vez están todos puestos en relación. Es decir, este recorte que estamos haciendo lo que intenta hacer es ver, bueno, cómo estos elementos y dónde y de qué manera se ponen en relación. Entonces, si seguimos haciendo esto mismo, podemos reconocer nuevamente cómo es la operación de cómo se perfora efectivamente el techo, cómo los arquitectos deciden tratar materialmente a estas operaciones para que podamos nuevamente reconocerlos como algo, como una operación proyectada, una operación como dirigida y que está materialmente organizada de manera como unificada por esta superficie rugosa que intenta agrupar estos elementos y esta serie de operaciones en su conjunto. Esta es una maqueta hecha por los arquitectos del proyecto y donde podemos ver algo que nos interesa resaltar, que es que efectivamente esta disposición de esta serie de operaciones en esta envolvente están caracterizadas, no son todas iguales, cada una tiene una función particular y un desarrollo entendiendo en qué parte del proyecto se encuentra, pero a la vez hay una forma en la cual está construida esta maqueta que da cuenta de efectivamente esto, de que no son todas iguales y que podemos asociar ciertos tipos de operaciones en un lugar o en otro de manera eh, independiente. Entonces vemos en esta maqueta que algo que nos llama la atención y que nos gustaría definir un poco mejor, que es un recorte, ¿no? No es todo exactamente igual, sino que podemos determinar dónde cortar para describir o para, sí, efectivamente, bueno, describir un comportamiento particular. Podemos entonces decir que entendemos la categoría de recorte como una manera de poner en valor la configuración de los materiales, el modo de definirlos como figuras, de darle forma a su delimitación, a través de sus cualidades específicas. Nos interesa trabajar sobre las lógicas de despiece no tanto como problemas de discontinuidad, de segmentación, sino especialmente como entendimiento de las formas de continuidad y variación. La construcción de lugares y umbrales, el emergente de ciertas cualidades localizadas en espacios continuos, y la forma de amalgamar diferencias dentro de construcciones hechas de ensambles y combinaciones de diversos materiales. La determinación tanto del alcance como la extensión del recorte se define a partir de la observación del caso y de establecer formas de organización en las que convengan estos materiales diversos. Trataremos de reconocer estos comportamientos a partir de la información propia del caso de estudio. Es decir, nosotros que estamos estudiando un caso podemos construir una hipótesis de cómo podría ser esta forma de organizar materiales, cómo podemos reconocer a partir de ver las fotos, ver toda la información que tengamos del caso y establecer unas formas de organización propias del caso o particulares. Para esto va a ser necesario que revisemos un poco tanto fotos, dibujos, todo lo que ya producimos, más los dibujos originales del caso. Esta pieza recorte es necesario para poder delimitarla, bueno, de rever y mirar con mucha atención toda la información en su conjunto. Esto nuevamente, bueno, atañe a describir que efectivamente la operación que vemos a la derecha es la que se ve en el dibujo de la izquierda. Entonces, bueno, ahí tendríamos como la capacidad de poder medir con precisión efectivamente cada uno de los puntos que conforman o que describen las aristas que conforman esta envolvente, si quisiéramos, por ejemplo, dibujarla en una axonométrica. Entonces, bien, vamos a ver también otro proyecto del mismo estudio, en Mallorca también, que trae unos problemas muy parecidos. Fundamentalmente para Flores y Prats, el dibujo, la anotación
es una herramienta proyectual, sumamente proyectual. Para nosotros también. Entonces queremos como traerlos para entender que efectivamente estos problemas se pueden pensar no a priori, sino a medida que uno va dibujando estos recortes, puede ir como proyectando su extensión y su delimitación mientras los va dibujando. En este caso, la intervención es en un edificio antiguo, hacen una serie de intervenciones, que son estas cosas que vemos como dibujadas más en gris, para ampliar este centro particular. Pero por sobre todo lo que podemos ver es una forma también de notación que nos permite, de alguna manera, poner el foco sobre aquello que queremos estudiar. Ellos trabajan también mucho con el problema de la maqueta, pero fundamentalmente lo que vemos en estas operaciones es cómo aparece sobre la izquierda esta pieza nueva de hormigón que se vincula con un elemento vertical que intenta hacer algo de esto que hacían en el Museo de los Molinos, que es tomar la luz de ese sol intenso de Mallorca, de la parte más alta del proyecto, y llevarla de la mejor manera posible hasta la planta baja, porque en la planta baja es un lugar más bien oscuro, profundo. Entonces su trabajo intenta traer esa luz desde la parte superior hacia la planta baja. Con esta pieza que va de alguna manera organizando no solamente el pasaje de la luz de arriba a abajo, sino otra serie de condiciones como un recorrido particular, una serie de habitaciones y demás. Podemos ver no solamente un intenso trabajo en los modelos, ya sean dibujos o maquetas, sino fundamentalmente en esta maqueta, algo que nos interesa mucho, que es entender el problema también de la continuidad y la diferencia, ¿no? Como esta maqueta selecciona un tipo de material, pero a la vez podemos ver que es una condición material propia de ese recorte, que tiene que ver con cómo el hormigón, que es el que configura este espacio de un nivel intermedio dentro de otro volumen ya construido, se despliega, se va hacia el fondo y llega efectivamente a materializar este otro volumen vertical, que es aquel que tiene como agenda poder traer la luz o direccionar la luz desde la parte superior a la parte inferior. Entonces, el recorte del modelo intenciona efectivamente este comportamiento material, su desarrollo como parte de un proyecto más grande. Esto es efectivamente el remate de esa pieza cuando vemos que llega al fondo y cómo ese hormigón que se va plegando de múltiples maneras configura a la vez una serie de acciones variables. Como decíamos recién, por un lado traer la luz desde la parte superior abajo, o construir la escalera, o cómo ir conectando diferentes niveles del proyecto, todo a partir de un material que es sumamente continuo y que va variando también en su comportamiento. Podemos decir que la mirada atenta a los comportamientos materiales y su forma de organización nos permite construir una hipótesis de hasta dónde es continuo dicho comportamiento y dónde podemos establecer los puntos de inflexión para determinar el alcance del recorte. Como bien decíamos, ellos trabajan de manera muy intensa con dibujos y maquetas y podemos ver, bueno, cómo los dibujos construyen también parte del pensamiento del problema. Es decir, este dibujo está en la zona como enfrentada a ese lugar que vimos recién y atiende nuevamente al problema de cómo configurar una envolvente en torno a un espacio existente que nos permita circular, incluir una escalera, una serie de espacios verticales o de elementos verticales que van conectando espacios, y cuando llegamos a esos lugares en la azotea, también cómo se configuran efectivamente estos elementos que organizan la envolvente superior del lugar. A su vez, vemos que la axonometría, como herramienta, tiene una condición en un punto cercana a la perspectiva, que tiene que ver con que tiene efectivamente un punto de vista, ¿no? No es lo mismo cómo cómo determinamos desde dónde vamos a dibujar, porque efectivamente no vamos a ver exactamente lo mismo de todos los lugares. Entonces, en este caso, el punto de vista se vuelve relevante atendiendo a la posición desde la cual
elegimos proyectar nuestro dibujo y que nos permite ver algunas caras más desarrolladas que otras. Y a su vez nos permite definir mejor nuestra hipótesis de extensión de la pieza. Es decir, bueno, como decíamos recién, si estamos proyectando este recorte, esta pieza, bueno, dependiendo de dónde miremos, vamos a ver algo, o podremos llegar a ver algo más o menos continuo que nos permita seguir definiendo mejor hasta dónde se extiende nuestro recorte. De este modo, entendemos que el dibujo es de manera simultánea un elemento de notación y de proyecto. Su extensión y definición se actualiza a medida que lo realizamos. Por ejemplo, en este dibujo vemos el mismo sector que recién, que en el anterior, pero atendemos a otro tipo de continuidades, prevalecen otro tipo de informaciones, por lo tanto, no es exactamente el mismo dibujo, sino que actualiza su configuración en torno a cómo nos posicionamos para construir y proyectar este dibujo y este recorte. Por último, traemos otro proyecto de Flores y Prats con un problema similar. Similar en cuanto a algunas intenciones del proyecto. Esto es una reforma en la Casa Providencia, en la ciudad de Barcelona, en el año 2002, y es una reforma en una casa para un carpintero, que es una casa muy angosta, en un lote muy profundo, y ellos querían ampliarla, hacerla más grande, agregarle una serie de habitaciones y demás. Pero básicamente la agenda de los arquitectos era nuevamente trabajar con este problema de que la planta baja, por lo visto, era muy profunda y oscura, por lo tanto, ellos intentan hacer esta operación de traer nuevamente la luz de esa azotea hacia el interior del proyecto. Entonces la operación se concentra básicamente en un elemento vertical, que es una escalera que va conectando los espacios, pero a la vez intentando introducir la luz como elemento desde la parte superior hacia la parte inferior del proyecto. Esta es una de las maquetas o un recorte del proyecto que da cuenta de esta operación, de cómo a medida que uno desde esa planta baja va circulando por esta escalera, se va conectando con los diferentes espacios, pero a la vez esta operación aloja por momentos unas ventanas que nos permiten que la luz de la terraza llegue a un patio y de ese patio rebote y llegue a la escalera y siga pasando hacia las habitaciones de abajo, ¿no? O cómo además en la ampliación o en la reforma incorporar la luz cenital como por medio de una lucarna para que llegue adentro de los espacios, como vemos a la derecha, en ese espacio se ve como levemente en color amarillo. Pero fundamentalmente para nosotros, lo que es relevante de ese trabajo es pensar cómo nuevamente la notación arquitectónica, el dibujo en axonométrica y la variación de la condición de la línea, todas esas cosas en simultáneo, nos permiten anotar estos comportamientos. Y no solamente es un problema como de anotar los comportamientos, sino más bien cómo establecer formas de relación entre elementos cuyas condiciones materiales son diferentes, ¿no? Cómo vincular, por ejemplo, el problema de la chimenea y su condición de verticalidad con la escalera, con el espacio intermedio entre el patio, entre la terraza, el patio interior y la circulación, cómo vincular esto con ciertos espacios de la casa que tienen que ver con la intervención particular que hicieron los arquitectos, cómo establecer la relación entre los límites de los espacios, ya sean las carpinterías o los planos ciegos, pero cómo todos en conjunto configuran un tipo de espacio muy particular, pero sobre todo un tipo de asociación particular. Digo, podríamos vincular estos elementos de esta manera a partir de sus cualidades o de ver con mucha atención sus cualidades. Un poco para terminar, traemos este texto de Vittorio Gregotti, o un fragmento de este texto que se llama Desde el interior de la arquitectura, que dice lo siguiente, y leo a continuación. La técnica de construcción es, en realidad, la organización de un conjunto de técnicas en diversos niveles de evolución, a menudo elaboradas por separado y dispuestas de acuerdo a una finalidad unitaria que el proyecto establece de manera exclusiva.
Las modalidades de conjunción entre las partes del sistema construcción, por tanto, son elementos más comprometidos y también a menudo los lugares donde es más necesaria la aplicación de una invención específica. En cierto modo, constituyen la técnica particular de la construcción arquitectónica. Los arquitectos del gótico transformaban materias en actos arquitectónicos, mientras que nosotros montamos productos. En consecuencia, toda obra no solo construye cada vez un lenguaje, sino también una técnica específica de la obra. Así pues, se puede decir que el único lenguaje común de la técnica de la construcción edilicia es más bien el sistema común de notación y representación en el proyecto para la realización de la obra específica. Es decir, como Roberto dijo hace mucho en alguna teórica al principio de este curso, nosotros efectivamente no construimos edificios, sino lo que hacemos es construir dibujos para construir edificios. Es decir, como dice Vittorio Gregotti, desarrollamos una técnica. Esa técnica puede ser desde los elementos gráficos que llevamos adelante hasta cómo decidimos construir una obra. Por lo tanto, para nosotros es muy relevante la herramienta de notación como elemento proyectual con el cual pensar estos problemas. Y a la vez la forma en la cual decidimos representar, anotar, dibujar, es parte de cómo pensamos estos problemas. Entonces, es muy necesario que el trabajo no solamente atienda a cómo definir la extensión del recorte o de la pieza arquitectónica, qué tipo de cualidades está mirando, sino más bien cómo las dibuja, cómo las anota, cómo afecta la línea para poder anotar esos elementos de interés. Podemos decir, por ejemplo, que en todas las consignas de trabajos prácticos prestaremos especial atención a los modos de representar, enfocándonos en atender al comportamiento de la línea en la construcción de los dibujos. En esta oportunidad, trataremos de pensar a la línea como un valor que nos permita distinguir aristas y superficies. En el caso particular de la axonometría, la línea funcionará además como un elemento de registro de la cualidad material del objeto de estudio. Ese objeto estará por lo tanto determinado por la continuidad y discontinuidad de dichos elementos formales, línea y superficie. Y funcionarán como valores que permitan delimitarlo y extenderlo lo más posible. Es decir, vamos a construir un dibujo de esta pieza arquitectónica atendiendo a cómo definir efectivamente su extensión en torno a cómo entendemos las cualidades materiales que lo configuran. Entonces podemos definir el concepto de pieza en arquitectura, por lo menos para nosotros y para este curso. Decimos que llamaremos piezas a aquellos materiales que tienen una cualidad más o menos continua en sí mismos y que están configurados a partir de un proceso proyectual propio de la obra. Distinguimos así a las piezas de los elementos, que son los materiales de la construcción o materiales gráficos que efectivamente no están combinados ni tienen una configuración particular para la obra. Con esta información pasaremos entonces a trabajar en el taller en pos de tratar de construir a partir del lugar que ustedes ya definieron en la trabajo práctico anterior de la axonométrica, perdón, de la perspectiva. Lo que tenemos que hacer es construir una axonométrica de ese lugar, es decir, un dibujo que dé cuenta de las condiciones y cualidades materiales del lugar que estamos estudiando, atendiendo a su extensión, es decir, bueno, hasta dónde llegan esas condiciones, hasta dónde me conviene o no construir este recorte. Podemos, por ejemplo, incorporar aquello que está por detrás del plano que estamos utilizando como ventana en el dibujo de la perspectiva para entender mejor cómo es esa envolvente interior y hasta dónde me conviene dibujarla, qué tipos de comportamientos reconozco en esa envolvente y dónde están los puntos de inflexión en los cuales yo determino el límite o la extensión de un elemento o de un tipo de comportamiento respecto de otro. Para este tipo de dibujo, que es esta técnica de la axonometría, pueden visitar el apunte número 5 que está subido a la web, donde van a tener este material que yo mencioné, más mucho más que sirva de apoyo
para el dibujo que vamos a llevar adelante. Sin más, los dejo y nos encontramos en algún momento en el taller.